partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy 15 de mayo de 2023, como todos los lunes desde hace 7 años, en este su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Este programa llega a ustedes a través de Radio Caracas, Radio RC, Radio y Televisión, rcr750.com, en la dirección de la estación pionera de la radiodifusión venezolana, se encuentra Jaime Nestares. En la dirección general, en la gerencia de producción, Catherine Manzano. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Hoy tenemos con nosotros dos distinguidas invitadas. Y nos gustaría, antes de entrar al tema que nos ocupa hoy, le pediría a Cristabel que cerrara un momento ¿cómo se llama? Ok, ya está muteado. Antes de presentar a las dos distinguidas invitadas, dos o tres cositas. Primero, insistir en los datos del Observatorio de la Diáspora de Venezuela. Los datos son que ligeramente superamos ya los 8 millones de venezolanos integrando la diáspora, distribuidos en 90 países alrededor del mundo. Se acaba de cerrar ya el título 42, se acabó esa parte de la película de la frontera norteamericana con México. Ha habido unos acuerdos previos de parte de Estados Unidos con México, con España, a fin de poner freno a la migración irregular. Ha desarrollado algunas aplicaciones para facilitar el acceso a la solicitud de asilo o residencia. Se están otorgando creo que 30.000 en este momento para los venezolanos, incluso creo que un poco más. Pero es una frontera muy dinámica y hay un movimiento que va a seguir. Va a ser muy difícil frenarlo, y yo creo que lo que ha hecho Colombia, que es un ejemplo global de gestión de diáspora, hay que aprender de ellos. El tema de visibilizar y regularizar a la diáspora. El otro tema delicado es el de la frontera Chile-Perú. Ahí se ha producido una especie de tapón, especie de jamón del sándwich, donde ha quedado los venezolanos, y no es que han quedado, es que la situación implica estadías, salud, alimentación, etcétera, muy complicado la situación en la frontera. Y nuevamente uno pide, revisemos bien, pensemos bien, porque la diáspora nunca es el problema, la diáspora siempre es parte de la solución. Los datos en Chile, los datos en Colombia, los datos en Ecuador, Panamá, República Dominicana, evidencian la relación entre migración y desarrollo. En los próximos días se va a desarrollar un evento acá en España dedicado al tema del emprendimiento social con la gente de Ashoka, donde va a participar el observatorio mostrando los datos y la situación de la diáspora en España. Siguen los problemas con las posibilidades, el enredo que puede generar y las consecuencias de la ley de activos, de protección de activos, que da para todo, ¿no? Hay que verla con cautela. Antes o después de esto, presentar a nuestras invitadas. Primero, agradecerles el espacio, el tiempo que nos dedican.
Comenzamos con Nubia Aristimuño. Ella es licenciada en Trabajo Social, es coordinadora docente de la organización Mujer y Ciudadanía, de una larga data y de un interesante trabajo. Nuestra segunda invitada es Cristabel Cartaya. Además está decir que Nubia tiene una amplia experiencia en el campo bueno, en su área de trabajo, pero además en el tema de lo que son los sistemas de jubilación, sistemas de pensiones. Ahí hay un análisis muy grande de parte de Nubia. Nuestra segunda invitada es Cristabel Cartaya. Ella es socióloga con máster en cooperación internacional y especializada en el tema de la comunicación política. Ella viene desarrollando un trabajo enorme con la diáspora allí donde se ha movilizado. Ella organiza, promueve actividades, igual que Nubia, forman parte de organizaciones que trabajan con la diáspora en todos los terrenos. El tema de hoy es el de los derechos sociales o cívicos y políticos de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos venezolanos en la diáspora, que no excluye a los venezolanos que están en el país, más bien los integra, que es lo que deberíamos hacer en ambos planos, ¿no? Y comienzo señalando que esto es un acuerdo global, el acuerdo de los refugiados, de los trabajadores refugiados, el acuerdo firmado en 1976, el acuerdo iberoamericano que garantiza los derechos a votar, a registrarse, a votar y a ser elegido. Digamos, este matiz es importante porque los derechos no son divisibles. El derecho es integral. Entonces, en este momento Venezuela está de cara a las elecciones de 2024, elecciones presidenciales. Todo parece apuntar a que este es la única posibilidad de encontrar salidas a través del voto, a través de la participación democrática, el ejercicio que muestre la fuerza que tiene una opción política, una opción, un proyecto social. Pero también están cerca unas elecciones que ha promovido una parte de la oposición venezolana, que son las primarias, y luego en el año 2025 vendrán las elecciones parlamentarias en las que desafortunadamente la diáspora venezolana no participa. Participa porque por constitución solo se le garantiza el derecho a votar en elecciones presidenciales o en referendos. No en las elecciones que tienen que ver con parlamento, aunque la ley y lo del derecho internacional consagra este derecho a votar y ser elegido. Recientemente en Chile, pero también en Argentina, se presentaron unos documentos solicitando al Consejo Nacional Electoral la apertura del registro electoral a los venezolanos. Lo mismo ocurrió en Chile. Lo mismo ocurrió en Argentina, digo. Y ahí esto fue firmado por organizaciones de la sociedad civil y por personas, por individuos que se sumaron a ese proyecto, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. Ojo, digamos que esto es interesante porque al final, de cara a las elecciones de 2024, van a poder votar de acuerdo a los datos de quienes han podido modificar su estatus y actualizar sus datos. Solo 107.000 personas, números más, números menos. Eso es el número de personas registradas fuera de Venezuela que pueden ejercer su derecho al voto. Me pareciera lógico que se impulse la necesidad de que el registro, además por la ley de la LOPRE, la ley de registro de la ley de política electoral, se le garantice este derecho al registro a todos los venezolanos, porque eso debe estar abierto, eso no puede ser intermitente, eso es permanente. Entonces, comienzo con Nubia, porque Nubia forma parte de quienes firmaron ese documento y quienes le hicieron llegar al CNE, a la embajada y al consulado español, al consulado venezolano en Chile, estas cartas, este comunicado, para que nos explique bueno, en qué consiste, qué contiene, cuáles son los propósitos, etcétera.
Nubia, por favor. Gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, sí, mira, este es un trabajo que se inició desde, bueno, con Red Global también, de venezolanos en la diáspora. ¿Te acuerdas cuando tuvimos una reunión contigo con Sinergia Consulting Group, donde aperturamos pues y pudimos estar en conexión sobre qué se estaba haciendo con la diáspora y cuáles eran los temas que se estaban tratando? De allí, bueno, se abrieron cuatro temas, pero bueno, yo me incliné más por el tema electoral. Y de allí comenzamos a organizar grupos, una participación de la sociedad civil, ella encabezada por Jesús Castellano y Patricia Rojas, de manera de organizar un grupo. Y bueno, así lo hicimos. Tuvimos también una reunión con José Luis y Gustavo Gil, José Luis Vera y Gustavo Gil, una reunión donde también se convocaron todos los representantes de partidos políticos aquí en Chile, las ONG, y de allí fue donde se acordó hacer un documento porque había una situación que no estaba clara, que legalmente quiénes eran los que podían votar en Chile a nivel de visa. Entonces, como eso no estaba clara, se hizo una correspondencia con un petitorio donde se dijera quiénes eran los venezolanos que podían votar. Tuvimos la respuesta ya en abril, eso fue en diciembre que comenzamos todo este trabajo, y en abril nos respondió el Servicio Nacional de Migraciones diciéndonos que podían votar los que tienen visa temporaria y visa definitiva. Estamos hablando... Espera, Nubia, porque ese dato es importantísimo, ¿no? Ese dato está vinculado con una norma en Venezuela, que es aquella que discrimina a los venezolanos por la calidad migratoria que tengan, ¿no? Es decir, eso no lo hacen ni siquiera los países de acogida que intentan, no preguntan, sino que intentan regularizar a la gente. En el caso venezolano, el organismo electoral que debería buscar la participación de todos discrimina. Entonces, por eso la necesidad que ustedes tuvieron de solicitar información del organismo en Chile para que acompañar el documento que ustedes presentaron con información de los organismos del Estado. Digamos, ellos confían más en el organismo del Estado chileno, el CNE venezolano. Que es una cosa inexplicable, pero sigue, perdón, porque me parece que es importante la aclaratoria. Sí, entonces, bueno, obtenida esa respuesta del Servicio Nacional de Migraciones, porque nosotros tenemos, o sea, ellos tienen registrado en la embajada o en el consulado 3.000 venezolanos que son los que tienen derecho a votar. Y potencialmente, de acuerdo a tanto las estadísticas o las cifras que ustedes manejan, la OMI, y otros organismos, tendríamos una capacidad de 480.000 venezolanos que pudieran votar, o sea, es bastante. Entonces, bueno, ya aclarado esa situación, entonces nuevamente nos reunimos y fue que decidimos enviarle al embajador para que aperturara justamente el Registro Nacional Permanente, de manera de que con esta, que se la anexamos, pues, respuesta de este Servicio Nacional pueda aperturarlo. Y eso fue lo que hicimos. Entregamos esta carta argumentando el artículo justamente 28, donde da toda esa posibilidad a los venezolanos de votar en el extranjero. Y bueno, todavía no estamos esperando respuesta, pero la idea es que aquí hay una organización de venezolanos en diferentes, o sea, los partidos políticos, representantes de los partidos políticos como Voluntad Popular, PJ, Nuevo Tiempo, Acción Democrática, COPEI, y también están las asociaciones civiles como donde yo estoy, Mujer y Ciudadanía, Capítulo Chile, también está ASOVEN, que agrupa muchas organizaciones de venezolanos, está PECHIVEN también, que son de los jubilados y pensionados, y otras organizaciones que tienen representantes que también a veces convocamos, muy pocos asisten, como son bueno, otras que están allí ahorita no me acuerdo. Pero lo importante es que hay un gran movimiento, hay una gran preocupación
y constantemente nos estamos reuniendo para poder enfrentar esto. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Después nos respondes, pero sí me gustaría después saber cuál fue la respuesta del consulado y la embajada, porque me parece que es central lo que ustedes han hecho, que es necesitamos pasar ese número de 107.000 no refleja la realidad de la diáspora, que, repito, está integrada por 8 millones y ligeramente un poco más de 8 millones de venezolanos, es decir, que ya hay un número enorme de votantes. Pero el tema de los derechos, que ustedes están pidiendo el del registro, pero hay otros derechos que son los derechos que garantizan derechos, como el derecho a la identidad, que es condición para los otros derechos. ¿Dónde queda? Y luego, ¿dónde queda la posibilidad de aquellos que no tienen documento, que teniendo documento no han podido registrarse? Porque estamos hablando como de tres grandes bloques de posibles votantes, de posibles electores, pero también, si lo vemos con la ley que es indivisible, con los acuerdos internacionales, también la posibilidad de ser elegido, a lo mejor no a corto plazo, pero será necesario hacer modificaciones para que eso ocurra. Pero, Cristabel, ¿cuál es tu experiencia, cuál es tu opinión en relación a este tema? Hola Tomás, hola Nubia, mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, las dificultades documentarias que tenemos la diáspora en el exterior es un elemento básico para poder hablar de la garantía que tenemos de derechos civiles y políticos en el exterior. La mayoría, una gran grupo de venezolanos que están en la región latinoamericana, que es donde está el mayor porcentaje de venezolanos de estos 8 millones que mencionas, han ido por vía terrestre, han ido caminando y han tenido grandes dificultades para llevar los documentos consigo y a muchos además lo han robado en la movilidad, ¿no? En el tránsito. Significa que muchos que están en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, no llevan consigo su cédula o no llevan consigo su pasaporte. Y para eso es una dificultad muy importante para poder tener regularización migratoria, porque a pesar de que los países receptores han hecho grandes esfuerzos para regularizar, necesitan el documento así sea vencido. Y que no tengan documentos, muchos de ellos, y los niños que solo han llegado con partida de nacimiento, además en condiciones dobladas, yo he visto partidas de nacimiento hechas a pedazos por el tránsito porque han sido mojadas y todo lo demás, hace muy difícil la regularización migratoria y por ende la garantía de poder votar porque no tienen un documento consigo. Entonces creo que esto, que además pensemos que los venezolanos no podemos sacar, a diferencia de otros países latinoamericanos, no podemos sacar una cédula en el exterior, hace muy difícil esta labor de identificación y además es muy difícil, además, inscribir a los niños venezolanos nacidos en el extranjero, también es bien difícil hacer en la inscripción dentro de los consulados, en aquellos países además que los consulados están abiertos, porque ahí sumamos una segunda dificultad. La primera que menciono, que es poseer el documento; una segunda, renovarlo o adquirirlo; o tener una tercera, un consulado, una instancia donde acudir ni siquiera preguntar estas dudas. Y añadiría una cuarta, que es el costo que tiene tener estos documentos en algunos lugares donde si puedo renovar, si está abierto. Pensemos, por ejemplo, en la experiencia peruana, poder sacar la renovación de un documento cuesta entre 50 a 60 dólares. Y esto es bastante dinero para muchas familias que no se pueden permitir pagar la legalización de una partida de documentos. Por ejemplo, si tienes 2 niños, 120 dólares es muchísimo, es casi prohibitivo. Entonces, hablar de derechos civiles también tiene que ver con el derecho a la identidad, con el derecho a tener un documento para que tú puedas ejercer el voto, o para que puedas en algún momento ser votado, tienes que pasar por un proceso de regularización migratoria para poder tener residencia en ese país. Entonces creo que el elemento básico, la primera lucha que tenemos la diáspora, es un derecho a la documentación y a la identidad. Yo creo que la mayoría de los venezolanos que estamos en el extranjero hemos vivido las dificultades de poder sacar un pasaporte, poder renovarlo, que pueden pasar años, es caro, se te cae el trámite, o sea, digamos, es una travesía muy compleja, que creo que es el primer debate que tenemos que tener y la primera exigencia que le deberíamos tener al Estado venezolano del cumplimiento de nuestros derechos. Okay, Ese es el primer punto. Ok, eso abre
Estaba pensando en experiencias de otros países más pequeños, como Guatemala, por ejemplo, o de países de similares dimensiones, un poco mayores como Colombia. Eh, Guatemala tiene en Estados Unidos algo así como 12 centros que atienden a sus ciudadanos, que le responden, que orientan, que le entregan los papeles, certificados y preparan, eh, más bien le facilitan. Es el consulado el que se acerca a los ciudadanos. Y en Colombia también hay unos bibliobuses itinerantes para aproximarse a los ciudadanos. Es decir, es pensar en la gente, ¿no? Cuando te escuchaba, pensaba en el costo del pasaporte venezolano. El pasaporte venezolano es de los más caros del mundo. Estamos hablando, creo que está entre los 3 primeros lugares en términos de precios, que bueno, que convierten 300 y tantos dólares, una cosa inaudita. Entonces eso aleja la posibilidad bueno, incluso de tener derecho a movilizarse, porque viajar, y hay que agradecerle a los países nuestros en Latinoamérica que nos han aceptado sin papeles, con papeles vencidos, sin pasaporte. La verdad que uno agradece a los países latinoamericanos en general, más allá de las dificultades eventuales que hay por allí, de algunos focos oscuros, pero uno agradece en general a Latinoamérica el comportamiento con la diáspora venezolana. Nubia, ¿qué pasó con la respuesta de la embajada, del consulado, que es el mecanismo que ustedes utilizaron para comunicarse con el CNE? Porque es que el CNE debería estar interesado, es así como si tú tienes un supermercado. La idea del supermercado es vender los productos, pues acercarse a la gente, abrir las puertas, estar la mayor cantidad de tiempo posible abierto. Pero pareciera que el CNE no es así, que los consulados nuestros, eh, aunque los consulados son distintos a las embajadas, entiendo que los consulados tienen un personal como más estable, no necesariamente comprometidos con temas. Muchos son miembros de la sociedad del país de acogida, entonces tienen un comportamiento distinto, ¿no? Pero hay políticas de embajadas más bien que son como la que le acaba de ocurrir a Argentina, que no, ni el consulado ni la embajada. ¿Cómo fue el caso de ustedes? Bueno, mira, todavía no nos han dado respuesta porque recientemente la entregamos el miércoles pasado, ¿no? No nos han dado respuesta. Pero aquí funciona, es una embajada con una primera secretaría, están en el mismo sitio y ahí, bueno, funcionan los dos. Una parte trabaja lo que correspondía a un consulado y la otra a lo que sería. Lo que sí nos preocupa a nosotros es que ahora se está venciendo, es decir, nos aceptaban los pasaportes que venían en 2013 y ahora se venció. Entonces se están haciendo gestiones también por otro lado para que nos puedan extender. ¿Por qué? Porque el problema aquí en Chile para tú solicitar, que como tú dices, es bien caro, ¿no? Poder obtener una renovación o sacar un nuevo pasaporte, te dura 2, 3 años. Aquí hay un problema con las visas definitivas, porque no llega justamente la información de la actualización de el pasaporte, documento que te están pidiendo, y eso nos va a retrasar todavía más que nos den esa temporaria porque, bueno, están los documentos vencidos. Esa es una gran problemática que estamos presentando ahora. Y con relación a que me parece también bien importante es que elegibles para poder votar, que por eso es nuestra gran estrategia de poder lograr, y eso luego lo veremos si podemos hacer una estrategia comunicacional para presionar también, que son válidos 480,000, o sea, esos son válidos porque esos sí tienen visas, ¿no? De acuerdo a la legalidad de Chile para poder votar. Pero hay un gran número que está fuera, como todos sabemos, que están por pasos inhabilitados, que han tenido muchas ONG a trabajar lo que llamamos migratón por regiones para poder atender a este volumen de personas que están en Chile, pero no están documentados, están
Es decir, no están ahora con toda la situación que hubo en la frontera, se está haciendo de parte de Chile, Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Interiores, un registro biométrico. Pero el grave problema que tenemos es justamente con el problema de la delincuencia que se cuela, ¿no? Como en cualquier país, es que no pueden, o sea, enjuiciarlo porque son personas que no están registradas, no tienen la legalidad, no saben quiénes son, entonces por ahí se les escapa. Y muchos de los que se están regresando también tiene que ver con eso, porque no han estado regularizados, no tienen una visa para trabajar, para estar, y entonces, bueno, su desesperación los llevó a eso. Aunque hay un dato muy bueno, muy esperanzador de 2 contactos que yo hice de gente que se estaba yendo, porque bueno, se estaban yendo, es que muchos de ellos, ante toda esta situación de votar, no votar en el extranjero, muchos de ellos, que bueno, 2 fueron los que me dijeron y que estaban allí con los otros, les decía que además de toda la situación de Chile, que no están legalmente, está su deseo de regresar a Venezuela y poder votar, porque en Chile no iban a poder votar. Y yo creo que eso también hay que verlo, que muchos venezolanos ante esta situación de no poder votar se están regresando a Venezuela. Y eso es algo que podemos verlo como positivo. Ok, bueno, eso da pie para otro tema, el del retorno. Los datos nuestros indican que crece, la diáspora sigue creciendo, se está reestructurando los destinos. Crece de manera acelerada la migración hacia los Estados Unidos, hacia Europa, en particular los países de mayor tradición, Italia, Portugal y España, fundamentalmente, pero no exclusivamente. Bueno, pero vale la pena incorporar ese elemento en el análisis. A mí lo que me llama la atención es... Ya voy, quería agregar una parte muy importante que lo tocó Cristóbal, que es que nosotros tenemos un grave problema con los niños en la regularización de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque en Venezuela es a partir de los 9 años que te dan la cédula de identidad. Y aquí en Chile la piden y no la tienes. Entonces, bueno, también hicimos todo un trabajo que nos pudiera ayudar con una comisión que estaba trabajando con la reunificación familiar y se logró, es un logro, que se les diera un RUT provisional a estos niños y niñas para poder ir a sus escuelas, para poder ir al servicio médico. Entonces, ese es un logro también muy importante, pero que no acabamos de resolver porque, bueno, Chile tiene un buen registro. Tú naces y al momento de nacer ya tienes tu RUT. Y en cualquier momento lo sacas, mientras que en Venezuela no, en Venezuela es otro sistema que, bueno, nos lleva 10 años, 9 años, 10 años para que podamos tener un RUT. Claro, eso ha generado, yo quería dejarle la palabra a Cristóbal, pero no quiero cortarte, Cristóbal, porque ya estamos en el primer segmento del programa y lo que hacemos es dejarlo para el segundo segmento del programa. Arrancamos contigo, pero esto que acaba de plantear Nubia me parece que es importante porque tiene que ver con los derechos. El gobierno venezolano, su política, y no ha pensado de otra manera, ha generado muchos niños apátridas, es decir, niños que no tienen patria. El presidente Duque en Colombia otorgó en algún momento, no sé si 30, 40 mil certificados de identidad para evitar eso, pero tenemos precisamente por lo que tú señalas, Nubia, ese problema. Entonces, el no tener derecho, el no tener identidad, que es un derecho fundamental, un derecho que garantiza otros derechos, el derecho a registrarse, el derecho a votar y después el derecho a ser elegido, si no se garantiza tenemos un problema. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo social, sociedad civil y partidos políticos para vencer ese problema, para comenzar por allí. Pero vamos a dejarlo para el segundo segmento, que sigamos conversando con el tema de los derechos. Por favor, se desconectan y se vuelven a conectar al mismo link para darle continuidad a este sabroso programa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya en nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con dos distinguidas invitadas. Nubia Aristimuño, quien es licenciada en Trabajo Social, coordinadora docente de la organización Mujer y Ciudadanía, y Cristabel Cartaya, quien es socióloga, máster en cooperación internacional y se ha especializado en el tema de comunicación política. Y precisamente de eso estamos hablando, de política con P mayúscula, de política esa que defiende los derechos de los ciudadanos a la identidad, al registro electoral. Estaba pensando, antes de darle la palabra a Cristabel, en dos o tres cositas. La primera es, la próxima semana se van a realizar las votaciones en España y vota su diáspora para elegir a sus representantes en las comunidades. Eso es un buen ejemplo. Lo hizo Colombia también, con la participación de la diáspora. Además lo hizo a través de un medio que no es exactamente el electrónico, digamos, no es el digital, fue el voto manual, ya no llegó por correo. Es decir, que no existe, y eso está más o menos comprobado, corroborado, no existe un único ni el mejor método de votación en el exterior. Existen distintas experiencias, tienen pros y contras, y es lo que hay que evaluar. Yo creo que ese es el tema que hay que evaluar. De manera central, el objetivo es, si vamos a las elecciones de 2024, que es la elección presidencial, es importante, es clave, es fundamental pasar de los 107.000 inscritos que pueden votar en este momento a un número muy superior. De esos 8 millones que están fuera,
Estamos hablando de un porcentaje de muchachos, niños que no tienen cédula de identidad, pero tampoco tienen edad para votar. Pero luego tenemos un montón de jóvenes que sí tienen cédula y que sí están en edad de poder votar, pero no se han inscrito. Y luego está ese otro porcentaje de personas que ya tienen varias elecciones a cuestas. Entonces, yo creo que estamos hablando de unos cuantos millones de personas, más de 5 millones de personas en esta condición que pueden participar. Entonces, quería preguntarle a Cristabel, que ha estado en el tema este de los derechos, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Porque creo que el propósito es que un mayor número de personas logre ejercer su derecho al voto. No importa por qué. A mí eso, lo importante es defender el derecho de los venezolanos a votar y a registrarse y a tener identidad. Cristabel, por favor. Tomás, yo creo que las iniciativas como la que comentaba la profesora Nuria en Chile creo que son muy buenas y que deberíamos repetir en América Latina, donde el registro electoral debería ser un servicio permanente en aquellos lugares donde el consulado está abierto, porque hay que tener presente las limitaciones que tenemos ahora. Porque la brecha de los venezolanos que estamos en el exterior a los venezolanos registrados en el exterior en nuestros respectivos consulados es muy amplia. En el caso de Chile ya hablaba de 3.000 versus 400, en el caso de Perú es unos 8.000, si no me equivoco, versus a 1.400.000, 1.200.000 que existen en Perú. En Colombia más o menos lo mismo, y yo estoy casi segura que en toda la región. En España, que es una realidad que también conozco, el registro electoral no se ha abierto por lo menos en unos 10 años, creo que se abría y se abría muy puntualmente para en tiempos electorales, pero nunca ha sido un servicio permanente. Entonces creo que eso debe ser el primer paso para poder hablar, para poder empezar a hablar de ejercicio y de goce de derechos de los venezolanos en extranjeros en términos de derechos políticos. Y todavía hay un abanico de cosas que creo que tenemos que pensar y reflexionar como una sociedad que ahora tiene una importante población, ciudadanía en el extranjero, como pensar en votos representativos dentro de nuestros espacios legislativos para los que estamos afuera, pensar en términos de apoyar a nuestra diáspora que está en el extranjero, ampliar el voto en el extranjero a otros espacios, no solo la presidencial, sino como decía, el legislativo, y pensar en alguna oportunidad en espacios locales, en fin. Creo que nuestra sociedad no pensaba en el derecho político fuera de nuestro territorio porque no teníamos necesidad hasta hace una década de pensar en estos términos, pero creo que ahora tenemos que hablar cuando hablamos de política, como dices Tomás, y de hablar de política pública dentro del país y fuera del país, pensar en la ciudadanía transnacional, pensar en una ciudadanía que no solo se ejerce dentro del territorio venezolano, sino que los venezolanos que estamos afuera podemos y deberíamos ejercerla de la manera, como dices, en los términos más factibles y viables que se encuentren, ¿no? Sin demonizar ninguna forma, solo que se garantice pues los principios democráticos, que haya competitividad, que haya transparencia, que haya confianza en los poderes que están llevando los comicios, etcétera, para que la ciudadanía confíe en que su voto y la confianza que está dando pues sea respetada y sea ejercida. Pero, además, en la medida en que una elección tiene mayor respaldo en términos de participación y de votos, cualquier decisión que emerja de esa consulta va a contar con todo el respaldo del mundo, digamos, va a ser, no va a ser cuestionada, va a contar con el apoyo. Ahora, yo creo que la estrategia que podría uno trazar es cómo hacer para que el CNE, así como se aplicó en las elecciones que hubo a principios de la segunda década entre el 12 y el 14, se dio un impulso muy grande al número de inscritos en el registro electoral. Yo creo que esa es la estrategia que deberíamos hacer, porque si no garantizamos eso, estamos perdiendo una oportunidad de cambiar, de incrementar la participación de la diáspora en las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que ese es el foco, garantizar que ese registro se modifique, exigir que se cumpla la ley, porque además la ley es clara, la ley del registro electoral es que ellos tienen que estar abiertos siempre, digamos, es un servicio continuo, no es intermitente. Entonces, creo que allí hay un esfuerzo que debemos hacer, estamos todavía a tiempo. Debimos haberlo hecho antes, pero bueno,
ese debimos no ocurrió y ya está, no pasó. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar las cargas de aquí adelante? ¿Cómo hacemos, Nubia, con todo este tema? Bueno, mira, con justamente la participación, que es un elemento también que quiero aportar con relación de los chilenos ya residentes aquí, es que hubo las elecciones para los consejos constitucionales y resulta que esas elecciones participaron 66.000 venezolanos. Y es una gran paradoja, porque imagínate, nada más en el registro permanente hay 3.000 venezolanos. Entonces ahí ya uno se puede dar cuenta cómo son cosas que uno, oye, no las entiende. Está en un país donde te aceptan tus derechos, ¿no?, de participación, y Venezuela no lo hace. Entonces sí, yo creo que hay que impulsar, inclusive cuando nosotros hicimos esta entrega aquí en el consulado, allá en Venezuela, Jesús Castellano también estaba entregando al CNE, ¿no?, la misma correspondencia, de manera de que conjuntamente puedan haber recibido la misma información. Yo pienso que sí, hay que continuar, y yo creo que nosotros justamente, como decías tú, una gran movilización en el 16 de julio de 2017, donde ahí pudimos ver que los venezolanos se motivaron y fue un evento masivo. Yo tengo la esperanza que ahora, si se logra esa reapertura del registro, pues podemos lograr lo mismo. Lo bueno de eso fue la comisión Covenet, que se logró que continuara. No sé hasta dónde ha llegado esa comisión, pero eso fue el resultado de esa gran movilización que se hizo, y que yo creo que un llamado a esta diáspora a participar de igual manera, permitiéndole este registro, yo creo que vamos a lograr un buen resultado. Bueno, la experiencia internacional muestra varias cosas. Tú estabas señalando ahora el caso de la participación de los venezolanos en Chile, es decir, el número. En el caso de Argentina es lo mismo, también las elecciones están inscritos y pueden votar casi que 80.000 venezolanos que están viviendo en Argentina. Ese es un dato que está en la comunicación que enviaron al consulado y a la embajada venezolana en Argentina. Pero es que en España no solamente votan, votan los descendientes que están en Venezuela, por ejemplo, pero es que además son candidatos. Entonces tenemos candidatos venezolanos en varias alcaldías, en varias regiones. ¡Qué maravilla! Hay un proceso de integración. Entonces, mientras el mundo integra a la diáspora, mientras el mundo intenta regularizarla, en el caso del CNE, que hay que hacer allí, hay que hacer una alerta y hay que llamar la atención y hay que denunciar y hay que difundir esto, hay que documentarlo. No es posible que que se incumpla la ley que garantiza la apertura del registro como un hecho permanente. Eso hay que hacerlo porque, repito, si nosotros vamos a una convocatoria en este momento y participamos, pero esa participación masiva no se traduce en una inscripción en el registro, que es donde se va a ejercer el voto. No vamos a lograr una verdadera participación de la diáspora incidiendo realmente en los cambios que tienen que producirse en la realidad. Entonces, yo creo que el esfuerzo motivacional que hay que hacer, el esfuerzo de persuasión, de seducción, de convencimiento, tiene que ver con la defensa de los derechos de los venezolanos, los derechos cívicos y políticos, porque es una forma de ejercerlos. No es una forma de hablar sino de ejercer el derecho a inscribirse y a votar. Cristabel. Sí, Tomás, yo creo que el primer paso que deberíamos hacer, que está muy en consonancia con lo que estás conversando, es la actualización del registro electoral en el extranjero. Es decir, las personas que ya están inscritas en el registro electoral, que podamos actualizar, que ya no vota en el paraíso, sino que vota ahora en Panamá, que la persona que vota ahora, que vivía en Lecherías, que ahora vota en Ontario. Es decir, que podamos hacer efectiva en los términos
técnicos y materiales que tenemos en este momento que pueda hacer posible una actualización electoral. Y explicarle a la ciudadanía que en este momento se está haciendo actualización electoral porque es lo técnicamente posible, pero que vamos y que nuestro objetivo es una inscripción permanente al objetivo que cada uno, independientemente de dónde está, que los niños jóvenes, que los que nunca se votaron, porque pensemos que hay niños que salieron a los 13 años y que ahorita tienen derecho a votar en el país donde estén, que puedan inscribirse, ¿no? Yo creo que eso es el camino hacia donde vamos y a partir, bueno, que deberíamos, ¿no? Como andar como sociedad civil y explicar estos pasos de qué es lo que estamos haciendo en términos de derechos políticos para que la sociedad civil y los ciudadanos se involucren en esto, ¿no? Porque si nosotros hablamos de que vamos a abrir el registro electoral porque hay algún comicio en particular, pues a lo mejor el desencanto político en el que estamos la ciudadanía hace que no se entusiasme tanto para el tema de inscribirse, de ejercer su derecho a estar inscrito en el consulado, porque a lo mejor dice, bueno, no creo en la política y todos estos temas que no tienen que ver con el tema que estamos hablando, pero sí inciden de forma importante para que la gente ejerza su derecho cívico y político. Entonces, explicarle que estar inscrito en el consulado implica algo más de votar en un solo comicio o ejercer el voto en una elección en particular, sino que además es el ejercicio de su derecho a ser parte de la ciudadanía y además que el consulado tenga presencia y responsabilidad de cuántos ciudadanos tienen el exterior en ese lugar, ¿no? Que es parte además de su responsabilidad administrativa saber cuántos venezolanos ellos deben, a quién deben servir en el lugar donde está esa misión diplomática, esa misión consular en este caso. Entonces, explicar, no solo pues este caso particular y seguir avanzando en los otros derechos políticos que tenemos como ciudadanía en el extranjero. Yo celebro muchísimo, además, yo sé de 3 candidatos que están en Madrid, que además me hace muy feliz que hayan llegado, además a este punto no solo de votar, sino de ser votados y de entregarse a servir a los españoles en este caso y a la ciudadanía migrante que está allí como concejales. Hay 2 que se están lanzando como concejales en Madrid y uno que se está como alcalde en un pueblo en España. Ese sí no conozco tanto en qué pueblo es, pero yo creo que es un avance en términos de integración política, no solo sentirte parte de un lugar, aportar en ese lugar, creo que sería como el máximo, ¿no? de integración, que no solo estamos hablando de estos términos de papeles, de documentos, sino además ya aportar de forma efectiva y directa a la realidad de tu país y del país de origen. Creo que además hacia allá es cuando hablamos de integración, que se ve como a veces como abstracto, creo que estos ejercicios y estos ejemplos que estamos viendo pues te lo demuestran así, en llano, qué significa la integración cuando hay buenas prácticas de política migratoria. Pensaba, nosotros habíamos tenido acá en el programa a una diputada de origen italiano, Marisa Bafile. Ella es la directora del periódico La Voce de Italia, venezolana, italiana, doble nacionalidad, pero es que nosotros tenemos muchachos con triple nacionalidad, con 3 pasaportes. Entonces, oye, esta es la realidad, es una realidad que llegó para quedarse, o por lo menos para quedarse por un determinado tiempo, porque la gente que se ha ido del país, que se ha mudado más lejos, difícilmente vaya a retornar, por lo menos no rápidamente y no de inmediato, no a corto plazo. Entonces, eso es una realidad y esa realidad hay que, más bien, así como están haciendo los países, sacándole el provecho, el mejor provecho en el mejor sentido del término, a sus migrantes, la estrategia de regularización, el estatuto, saber dónde están los venezolanos, qué hacen, qué tienen, qué habilidades y conocimientos. República Dominicana ya tiene un centro de análisis de la diáspora venezolana, porque ahí hay una capacidad enorme que hay que aprovechar, y no me refiero solamente porque tengan grado académico, que sí, que lo hay, es importante, sino que es todas estas competencias y habilidades. Un trabajador petrolero, después de 10 años de experiencia, significa que tiene casi que 2 doctorados, si uno lo lleva a terreno académico. Digamos que hay una capacidad enorme que otros países están aprovechando y que Venezuela no puede dejar de aprovechar, porque son capacidades, son contactos, es un nuevo capital relacional que es necesario y es muy útil. Y una de las formas es esa,
cómo hacer para que los migrantes no solamente tengan presencia en el Parlamento Nacional, sino en los parlamentos regionales. En el caso de México, en aquellas regiones que están muy vinculadas, en las que hay muchísima gente de sus ciudades en Estados Unidos, han logrado establecer sillas particulares en términos, cantidades específicas para la representación de sus ciudadanos en la otra residencia, en este caso en Estados Unidos. Yo creo que este es a lo mejor en este momento no es, y creo que rescato las palabras que señalaba Cristabel, que decía, hay cosas que son factibles, digamos, hay cosas que podemos hacer ahora, pero no dejar de lado el hecho de que se trata de una estrategia, y insisto en la idea de política con P mayúscula, de política que da sentido, que crea una agenda de trabajo orientada a la participación de la diáspora. Nubia, ¿cómo hacemos si nos quedamos sin respuesta del CNE y si nos quedamos sin respuesta del consulado y la embajada? ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre que podíamos pensar? Porque es una posibilidad que no nos digan nada. Claro, ese escenario hay que manejarlo, pero justamente tenemos aquí un grupo organizado, como en otros tiempos hemos hecho toda una estrategia comunicacional acompañada con diputados y senadores que han estado a nuestro favor, y ver cómo hacer presión, pues, al mismo embajador, de manera de que esa presión ayude. Igualmente en Venezuela, yo pienso que también hay muchos partidos políticos que aquí igual tienen representantes, puedan seguir presionando. Y hoy creo que amaneció una noticia donde dice que sí, los extranjeros en el exterior pueden votar. Y lo que plantean es que sería en las principales ciudades, ¿no?, donde pueda agruparlo. Aquí en Chile sería Santiago y Valparaíso. Pero Chile, como es tan largo, habría un inconveniente, que es el problema del costo del traslado. Cuando en el 2017 se hizo eso, mucho tuvimos que hacer un fondo para pagarle a la gente para que fuera justamente a Santiago a votar. Entonces, bueno, son muchas estrategias que podemos utilizar en función, pero más que todo de los medios de presión, con los partidos políticos, con las ONG. Bueno, tú que también estás y con un grupo de gente en la red de la diáspora, seguir luchando por eso, porque quiéralo o no, yo por lo menos ya retornar a Venezuela a esta edad, tercera edad, no creo, y mi esposo es chileno, ya yo me quedo aquí en Chile, pero muchos venezolanos a los cuales hemos tanteado dicen que sí, estarían aquí, pero podrían regresar a su país. Se hizo una encuesta en el 2021, que hicimos un evento, y mucha gente dice que sí, que retornaría a su país. Porque aquí hay una gran limitante, eso que tú dices de la participación, aquí es muy limitada la participación política, aunque hemos ayudado y hemos colaborado con los diferentes partidos de aquí locales, ¿no?, con sus candidatos, hicimos intentos de meter candidatos, pero más que todo, aquellos venezolanos, como tú dices, que tienen 3 nacionalidades, que son aquellos chilenos venezolanos que están aquí y fueron nominados para la primera elección de los constituyentes, pero no logramos entrar. Pero así siempre seguimos. Y entonces, ¿qué pasa? A nivel profesional, sí, a nivel profesional hemos tenido, sobre todo con los médicos, gran relevancia en asumir cargos directivos, ese tipo de cosas. A nivel comercio. Pero espera, porque me está el tema que es, ¿cómo hacemos para eso que tú señalabas antes? Insistir, promover, organizar, ejercer presión, etcétera, ¿no? Ahora, ese ejercer presión en Chile en Argentina. ¿Qué pasa si hacemos esa presión de manera global? Cristabel, porque nos quedan 2 minuticos, por favor, para que vayan cerrando. Sí, yo creo que estamos en una oportunidad social, política. La migración venezolana, la diáspora venezolana es una diáspora muy bien organizada, que ha creado muchas organizaciones civiles para el derecho y el acceso a derechos,
Y yo creo que debemos incorporar dentro de la defensa de los derechos que estamos defendiendo dentro de la diáspora los derechos políticos. Por lo tanto, yo creo que podemos empezar por la actualización, que toda la sociedad civil, con lo que le decías, Nubia, si no responden, pues la sociedad civil podemos buscar desde nuestro espacio una alternativa para la actualización, para crear un documento, para decirle a las embajadas, mira cuántas personas están aquí bajo un documento con criterios y estándares de seguridad y transparencia, para poder decirle, estas personas te necesitan, y avanzar a partir de ahí desde la sociedad civil. Creo que podemos, y para cerrar, creo que deberíamos incorporar dentro de los derechos que estamos defendiendo dentro de la diáspora a nivel global, los derechos civiles y políticos, y creo que empezar a actualizar, ordenar e incluir dentro del registro electoral es un camino necesario para hacerlo. Bueno, la verdad que mil gracias. Yo creo que de aquí salen un montón de ideas. Ojalá uno pueda... a mí me quedan como dos grandes. Una, la necesidad de que ese número de 107,000 crezca de una manera muy grande, que se acerque a la realidad de la diáspora. No estoy diciendo toda, porque no creo que sea fácil, además en términos de tiempo, infraestructura, costos, no es fácil, pero que no podemos seguir solo con 107,000 votantes. Ese yo creo que es una. Y una segunda es cómo hacemos para que esos esfuerzos que está haciendo Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, España, puedan generar una caja de resonancia enorme que le grite al mundo la necesidad de que abran y el registro, de que respeten los derechos humanos de los venezolanos y los derechos cívicos y políticos. Mil gracias a ustedes, Cristabel y Nubia, y a nuestra querida audiencia. Hasta el próximo lunes, cuando nos volvemos a encontrar en este su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. Gracias. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.